Crónicas de Banqueta presenta cápsulas de historia bien cargadas con Pati Guerra y Arturo Trejo. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en un episodio más, ya el séptimo, o al menos el séptimo invitado, de cápsulas de historia bien cargadas con Pati Guerra. Hola. Y ahora el invitado pues es Carlos Arellano. Y vamos a platicar acerca de Vicente Guerrero, Vicente Ramón Guerrero Saldaña, ¿no? Porque a veces nada más conocemos el nombre, el extracto, pero vamos a conocerlo un poquito a él, pero antes a Carlos Arellano. Pues hoy tenemos el honor de tener de invitado al maestro Carlos Eduardo Arellano González, que es estudiante del programa de doctorado de Historia de la UNAM, maestro en Historia de México por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Recibió mención honorífica del premio Ernesto de la Torre Villar por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México en el 2022 por su tesis de maestría y mención honorífica del premio Maus por la tesis de licenciatura. Es profesor de asignatura en el Heroico Colegio Militar y en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, además de haber impartido clases de nivel medio superior y superior en la VM y en la ULA. También es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Arqueología e Historia Militar en febrero del 2020. Sus líneas de investigación son las fuerzas militares y las invasiones de México en el siglo XIX. Fue becario en los programas del Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México y del Instituto José María Luis Mora, así como ayudante del Seminario de Estudios Históricos sobre las Fuerzas Armadas en la Dirección de Estudios Históricos de Lina. Cuenta con los artículos Historia de una campaña fallida, el general Miguel María Echegaray y su bitácora militar, 1864-67, un ejército, una división, la Compañía de Oriente y los sitios de Veracruz del 58 al 60, y defender la capital de la República, los proyectos defensivos de la Ciudad de México ante la invasión estadounidense, abril-septiembre de 1847. Y recientemente con los capítulos de libros Popotla, sede del Colegio Militar, y Ejército y Fuerzas Militares del Primer Imperio a la Dictadura, este último en colaboración con el doctor Héctor Strobel. Además, ha colaborado en la organización y coordinación de distintos coloquios, seminarios, eventos académicos y de difusión desde 2015, y hoy tenemos el honor de tenerlo con nosotros platicando de el gran Vicente Guerrero. Otro de los personajes pues controversiales dentro de esta etapa, de la cual domina perfectamente, y más hablando de milicia, ¿verdad? Porque también ha estado... Qué interesante, ¿no? El ver la historia de México desde la perspectiva militar. Sí, sí, es un punto de vista que en los últimos años poco a poco ganando interés, afortunadamente, pero que dentro de la historiografía en general había sido muy olvidada por los acontecimientos políticos principalmente. Es una etapa, creo, que es, como dices, olvidada por parte de nosotros los mexicanos, ¿no? Pero que hemos tomado ahora nosotros en estos programas pues para darla a conocer. Vicente Guerrero, 8 meses, perdón, como presidente. Vamos a ver si este abrazo se dio o no se dio. Vamos a ver. Si tenía amistad o no, si sabía leer, si era letrado o no, como decían. Pues todos estos, no pleitos, pero quizá roces con Agustín Iturbide, con Morelos lo nombra con Bustamante, ¿no? Que es el que este fin trágico, pero después de todo lo llaman traidor. Vamos a ver primero el principio de Vicente Guerrero. Nace en Tixla, Guerrero precisamente, por ahí de 1782. 10 de agosto. Es la fecha que por lo general se comenta. Y muere un 14 de febrero, que todavía no se celebraba, pero sí, bueno. Sí, trágico fin, ¿no? Para Vicente Guerrero en ese día, pero sí es un personaje bastante interesante, en ocasiones olvidado, sobre todo por la parte de la independencia, donde pues, en los últimos años, sobre todo en la cuestión del interés que generan ciertos personajes, Agustín Iturbide es quien llega a veces a opacar un tanto la figura y la participación de Vicente Guerrero, cuando para los fines de la consumación
proclamación de independencia, también era necesaria la participación de tanto suya como de todos los contingentes en la parte del sur de México. Él, como bien saben, era de familia de arrieros. Eso le va a garantizar pues una forma de vida bastante decente. No era de una familia acomodada, también en algunas ocasiones se ha tratado de presumir. Era una familia de afrodescendientes, digamos hoy en día. Y caso curioso, la fe de bautizo de Vicente Guerrero, que comparte mucho tiempo después su nieto Vicente Guerrero Palacio, va a señalar que era mestizo. Exacto. Entonces, esa parte, hoy en día, como dices, tan importante, tan nombrada, ¿no? El ser mestizo, el ser afrodescendiente, pues influyó mucho en su carrera político-militar, o no era tanto como hoy en día se está nombrando. Sí, va a influir mucho, sí. Sobre todo para la época virreinal. Lo que podemos encontrar es que dentro de la sociedad, en aquel entonces, la parte de la casta, la identificación de la casta a la cual tú te reconocías, sí era fundamental. Una persona, por ejemplo, podía ser mestiza. Llegó cierto momento donde incluso ya no era necesario hacer el rastreo de sangre, porque seguramente recordarán que las 5 castas básicas es el español o peninsular, es el criollo, es el mestizo, el indígena y el negro. Pero también encontramos los lobos, los mulatos, zapatas, te entiendo en el aire. Entonces llega un momento donde ya la identificación se vuelve tan complicada que la forma en cómo las autoridades comenzaban a reconocer a los individuos tan solo era por el color de la piel. Entonces, por ejemplo, una persona que haya nacido legalmente dentro de una familia mestiza, tal vez tenía el color de piel clara. Y al presentarse ante las autoridades, por el simple hecho de tener la piel clara, lo reconocían como criollo, y eso mejoraba su posición social. Si por el caso contrario tenía el color de piel mucho más oscura, entonces lo señalaban como indígena y no se molestaban siquiera por hacer el rastreo de sangre, ¿no? Ya la persona tenía que justificar con documentos de la época el hecho de que él formaba de tal o cual casta. Por eso es algo importante y también muy relevante el hecho de que, a pesar de que se reconoce de que la familia de Vicente Guerrero era afrodescendiente, en estos documentos oficiales de la época, de la fe de bautizo, de la falta de actas de nacimiento como hoy en día, ahí aparece como mestizo. Eso le garantizaba una posición mejor en la sociedad de aquella época. Aun cuando tuviera todos los rasgos de una persona negra o afrodescendiente, el hecho de que el documento dijera que era de familia mestiza le garantizaba una mejor calidad de vida. Y eso se puede ver también con la manera en cómo se fue desempeñando la familia en aquellos años. Muy bien. Guerrero, siendo arriero, conocía perfectamente todos los caminos, y eso es una estrategia militar y le funcionó mucho cuando estuvo a las órdenes, con el grupo de Morelos. Sí, claro. Sí, la labor del arriero es una labor fundamental para la época virreinal, todavía para el siglo XIX es una de las labores importantes. Son aquellos comerciantes que llevan todos los productos locales hacia otras zonas, mantienen la comunicación, pensando un poco tal vez en la época prehispánica, como estos pochtecas, que de hecho también resultan ser unos personajes que no solamente tienen funciones comerciales, también eran espías, también de espionaje, ¿no? En este caso, pues bueno, los arrieros comunican los sucesos que se van presentando a lo largo de todas las zonas que ellos conocen. Si algún camino está infestado o hay presencia de bandidos, pues inmediatamente tienen que solucionarlo por todo el cargamento que llevan. Hay intereses económicos apuestas a sus manos. Entonces van conociendo caminos, veredas, también van estableciendo contactos con las otras personas, ¿no? No son solitarios, sino que son personas sumamente sociables, que eso les garantiza también establecer relaciones y vínculos importantes con pequeñas comunidades a lo largo de toda la zona donde ellos trabajan. Entonces, a lo largo de todos esos años en los cuales la familia de Vicente Guerrero, y Guerrero en particular, va a tener esta labor de arriero, van estableciéndose esos contactos que se presumen van a ser fundamentales para el momento en el que él decida unirse al movimiento insurgente. ¿Cómo es que llega a enterarse de estas, para llegar a ser militar?
todavía hay mucha controversia al respecto acerca de todo. Entre los primeros testimonios de la época, pensando un poco en Lorenzo de Zabal, el propio Carlos María Bustamante, se menciona que el primer momento donde él tiene una actuación va a ser cuando recibe el mando de la defensa de Izúcar. Es uno de los capitanes, junto con otros dos, entre ellos son Sánchez, que van a estar protegiendo el área más bien la población de Izúcar. Estamos hablando de finales de 1811, ya tras la muerte de Miguel Hidalgo. Sin embargo, otros investigadores ya contemporáneos aluden de que muy probablemente Guerrero ya formaba parte de la insurgencia desde finales de 1810, después de que se da el combate del Cerro de las Cruces y Miguel Hidalgo decide suspender la continuación del movimiento sobre la Ciudad de México. Muy probablemente es cuando Vicente Guerrero se termina uniendo. El INER, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, hace un par de años había publicado un libro con distintos documentos muy interesantes. Entre ellos aparece un artículo de un especialista de Vicente Guerrero donde comenta que en la parroquia de Teloloapan había un informe que está muy en mal estado, ¿no? Debido pues a las condiciones en las que se llegan a encontrar esos archivos, y era un informe de 1810, finales de 1810, donde se hace mención, entre otros cabecillas insurgentes que están presentes en la zona, de un Vicente Guerrero. Entonces, eso resulta muy interesante porque pues ya nos habla de la presencia o el reconocimiento de Vicente Guerrero desde ese momento, ¿no? Por supuesto, va a tener relevancia ya a partir de Morelos, a quien le va a guardar muchísimo cariño, una lealtad impresionante que se va a ver reflejada incluso en las negociaciones de 1821 con Agustín de Iturbide, pero ese momento inicial se encuentra a finales de 1810 muy probablemente. Y es Morelos quien le da el rango, ¿no? ¿Militar? Sí, como capitán en un primer momento, y ya después, hacia 1814, si la memoria no me falla, ya es cuando lo nombra coronel. Y se destacó militarmente por su liderazgo, por su pericia en las armas. En un primer momento va a quedar va a ser un tanto ignorable. Van a empezar a ganar relevancia a partir de la muerte de Morelos. Justo cuando el mando insurgente se fragmenta, el Congreso de Chilpancingo pues va a tener complicaciones para seguirse reuniendo. Se junta la Junta Soberanas, y esta junta va a ser la que empieza a emitir instrucciones a lo que queda de la insurgencia en el sur, porque también la insurgencia se va a fragmentar en regiones, y al menos en la parte sur va a ser Vicente Guerrero quien va a continuarlo. Ahora, ¿qué va a ser lo que va a ver esta junta en Guerrero para poder darle ese mando? Lo que va a suceder antes, justo cuando Morelos esté llevando a cabo sus campañas sobre Oaxaca, el centro de México, Acapulco y Cuautla, por supuesto, es que Vicente Guerrero va a recibir el mando de la Mixteca. Va a ser conducido directamente hacia allá. Recibe el grado de coronel precisamente para desempeñar las labores hasta 1813, no 14 como había comentado, fue en 1813. Y previamente ya Vicente Guerrero, en ese interín entre la muerte de Hidalgo y la reorganización del movimiento insurgente, ya había desempeñado incluso labores de negociación con el capitán del puerto de Acapulco para solicitar su rendición, cosa que no va a suceder por diversos conflictos que se van a presentar, y eso ocasiona que Vicente Guerrero se dirija más hacia el oriente del sur del Estado de México, el actual Estado de Guerrero, para llevar a cabo estos procesos de defensa. Como militar va a destacar en la parte de la guerrilla. Exacto. Ese conocimiento de los caminos no le van a permitir poder pensar como un estratega del siglo XIX a la europea, ¿no? Desayuno yucateco para ti. Gracias. Sí. Bueno, nos sacaron el desayuno. Ya nos sacaron el desayuno, entonces apenas Gracias, vamos. gracias. 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 Ahora sí. Nosotros apenas vamos en
en la guerrilla. Sí, generalmente cuando uno piensa, cuando uno piensa en las guerras de aquel entonces, pensamos en las películas, estos grandes ejércitos formados en línea, marchando a rebato de tambor, ¿no? Y un intercambio de fusilería que deja una cantidad impresionante de muertos. Quien va a tratar de organizar así al ejército insurgente, a las fuerzas insurgentes, va a ser Morelos. Va a ser lo que le va a diferenciar de Miguel Hidalgo y de este primer mando insurgente, donde pues la llamada bola era la que terminaba autodirigiéndose. Espantosa, ¿no? Se protegían los pobres con mi sombrero. Sí. En el caso de Morelos empieza a haber instrucción militar. Vicente Guerrero va a ir aprendiendo esa forma de organización militar por parte de Morelos, pero no obstante no va a ser simpatizante de estas formas de combate en grandes números y en batallas campales, ¿no? O sea, tenían pocos, ¿no? Tenían pocos. Porque para empezar eran pocos. Él lo que conoce son los caminos y lo que buscan aprovechar es esa ventaja del conocimiento del terreno que ellos tienen, sobre todo considerando de que a diferencia de las fuerzas españolas, ¿no? De los realistas, los llamados realistas, no cuentan con almacenes fijos, no cuentan con centros de producción de armamento establecidos, entonces son las propias fuerzas las que tienen que ir construyendo su propio material de guerra y además tampoco cuentan con centros claros de abasto. Entonces también conforme van avanzando entre pueblos y pueblos, villas y villas, ranchos y haciendas, tienen que irse haciendo de los alimentos, ¿no? Y esto a Guerrero pues le iba tomando como su experiencia, ¿no? Iba adentrándose más a no sé si a la empatía con la gente, además, ¿hasta cuándo se vuelve ya como reconocido? Empieza a tener un reconocimiento en la zona de la Mixteca Puebla, hacia 1814-1815. Ahí, por ejemplo, va a establecer dos de los principales fuertes que van a ser el inicio de lo que será la resistencia insurgente en la llamada época de la resistencia, ¿no? Entre 1816 y 1820. Ahí va a establecer los fuertes de la Concepción, por un lado, y también de la Purísima. Va a escoger elevaciones importantes en determinadas zonas, hacia la zona de la Mixteca poblana, y lo que va a suceder es que estos fuertes, estos cerros van a ser fortificados, se les va a hacer zanjas en determinadas zonas, se van a colocar también varas con puntas afiladas, se van a terminar colocando algunos sacos de tierra, se van a terminar también utilizando en estos lugares puntos de fundición de cañones. Cosa importante porque es una práctica insurgente de mala calidad, o bueno, de una calidad no regulada, hechiza, no eran hechizos, ¿no? Pero no obstante tienen esas posibilidades de llevar a cabo la producción de Es artillería. interesante, los mexicanos siempre tuvieron esa facultad, esa facilidad, ¿no? Porque incluso cuando la invasión gringa también, ¿no? Se fabricó mucho, pero es de improvisación. Es otra guerra. Oye, ¿cuál es la relación, entre Guerrero y los Rayón y entre Guerrero y los Bravo? Primero se establece como mando militar, en realidad. A partir de la manera en cómo Morelos va distribuyendo el mando entre los Galeana, los Rayón, entre los Bravo, Vicente Guerrero ingresa en un bajo escalafón. Entonces la propia práctica con el paso del tiempo es lo que va generando, les va aprendiendo y va generando pues estrechar esas relaciones con el propio mando de Morelos. Con uno de los mandos que también va a aprender mucho Vicente Guerrero va a ser con Matamoros, hasta que finalmente lo terminan fusilando en Valladolid, ¿no? Pero también es otro de los grandes olvidados de la guerra de independencia, ¿no? El padre Matamoros, chilango. Pero ahí, por el conocimiento que tenía del terreno y de los lugares y todo esto,
pues era un buen estratega, ¿no? Sí, en el sentido de poder dar caza a las partidas realistas en el momento adecuado. Eso sobre todo va a destacar o va a empezar a llamar la atención de las autoridades virreinales en la etapa de la resistencia tras la muerte de Morelos en diciembre de 15. Ya a partir de 1816, 17, pero sobre todo para 18, cuando más de 1.600 insurgentes ya se intentaron frente a pues a este mandato de Virrey Apodaca, Juan Luis Apodaca, para que los insurgentes se reintegren a la sociedad novohispana, es cuando Vicente Guerrero va a empezar a tener más presencia. Es en ese momento cuando los Bravo ya terminan aceptando el indulto, por ejemplo. Entonces, precisamente es en ese momento cuando Vicente Guerrero, ante la falta de la ausencia de otros antiguos colaboradores de Morelos, es quien llama la atención, sobre todo porque va a representar pues una resistencia bastante necia, feroz, ¿no? Feroz, en el sentido de que se niega a aceptar el indulto. A él lo van a terminar apoyando dos cabecillas, o bueno, varios cabecillas, Isidoro Montes de Oca, ya hacia la parte de Chilpancingo o Zacapulco. Isidoro Montes de Oca va a encontrarse uno muy reconocido hasta la época de Benito Juárez, Juan Álvarez. También empieza junto con sus pintos, ahí empieza a tener relevancia también Juan Álvarez. Gordiano Guzmán, quien va a causarle un dolor de cabeza terrible a los mexicanos en la década de 1830 y 40. Y entonces Vicente Guerrero empieza justamente a tener una serie de mandos también importantes en toda esta zona del sur del Estado de México. Uno que no puede pasar desapercibido, Pedro Asensio, en la zona de Tierra Caliente, ¿no? También hacia Sultepec, Tepilco, Amatepec, toda esta zona del sur, más bien norte del sur del Estado de México, ¿no? Del actual Estado de Guerrero. Sí, ellos van a tener una práctica muy importante de guerra de guerrillas en esta zona, persiguiendo sobre todo a las fuerzas de Gabriel de Armijo. No saben ni por dónde los imperialistas. Sí, para este momento, Gabriel de Armijo va a ser el comisionado para llevar a cabo la represión del movimiento insurgente en toda esta zona de Tierra Caliente. Va a intentar negociar en varias ocasiones con Vicente Guerrero, sobre todo para 1820, con el restablecimiento de la Constitución de Cádiz. Muchos mandos militares también del virreinato van a tratar de hablar con Vicente Guerrero, los propios Bravo también, ¿no? ¿Empieza a conciliar entonces? Más bien, en este primer momento es rechazar las solicitudes de que baje las armas y se reintegre a la sociedad novohispana. Ya es una sociedad para 1820 que está cansada de la guerra. Sobre todo muchos pobladores desde Oaxaca hasta Tierra Caliente. Había mucha hambre. Sí, ya están cansados, hay mucha inseguridad, hay por supuesto, como suele suceder en momentos de guerra, grupos que se hacen denominar de una u otra facción cuando lo único que quieren es dinero o caballos para seguir asaltando en distintos caminos, ¿no? Entonces los pueblos de Tierra Caliente se veían inmersos en estos constantes saqueos, robos. Las autoridades virreinales no podían garantizar la seguridad tampoco, porque incluso cuando se mandaba alguna de las partidas dirigidas por Gabriel de Armijo o alguno de sus subalternos, la forma que ellos tenían para sacar información a estos pueblos de donde se encontraba Vicente Guerrero o sus subalternos era destruyendo la población. Agustín Iturbide, en 1815-16, era uno de estos practicantes de la guerra violenta contra de las poblaciones locales. Era muy cruel, ¿no? Iturbide fue muy cruel. Sí, sumamente cruel. Y eso también le hacía desconfiar a Vicente Guerrero de las intenciones de estas personas, ¿no? La Constitución de Cádiz no le garantizaba que realmente se fuera a respetar lo que se luchó desde 1810. Era una persona sumamente confiada en los ideales del Congreso de Anáhuac, de la Constitución de Apatzingán, de los sentimientos de la nación. Él se negaba a aceptar Cádiz en principio porque se reconocía una monarquía constitucional, se reconocía el poder del rey en España. Vicente Guerrero, al igual que Morelos y Hidalgo, al final de su vida, consideraba que el sistema que debía dirigirse era el republicano.
Entonces se negaban totalmente. Así, republicano, ya lo decía. ¿Y cómo conoció Guerrero el sistema republicano? ¿Quién se lo enseñó? El propio Morelos. La manera en cómo se difundían las ideas es muy interesante. Encontramos una primera práctica con el despertar americano de Miguel Hidalgo. Se terminaban compartiendo así los intereses, los objetivos de lucha, como todavía se siguió haciendo hasta muy entrado el siglo XX, ¿no? con el socialismo y otros movimientos de izquierda. Posteriormente, cuando el Congreso de la Náhuatl se retira hacia Panzingán, ¿no? Y se encuentra en toda esta zona de Tierra Caliente, se envían panfletos, unos cuantos panfletos que se van distribuyendo entre los pueblos, entre el propio mando, entre los hombres también, porque también algo importante es que estas ideas no solamente abarcaban a los líderes, a los comandantes, también iban hacia la tropa, ¿no? Entonces, aquella tropa que, por ejemplo, no sabía leer, que era el común denominador de la población de la Nueva España, después mexicana, ¿no? En aquella época, pues entonces esas ideas empezaban a ser enseñadas en determinados momentos del día por los capitanes o por los letrados, ¿no? Se les comisionaba un determinado momento para que empezaran a dar la oración cívica, ¿no? Y se hablara acerca de la lucha, de por qué estaban luchando, de la abolición de la esclavitud, la necesidad de la igualdad entre mexicanos, ¿no? La necesidad también de que este sistema de castas pues fuera desechado en su totalidad, la necesidad de un sistema republicano, porque eso garantizaba que todos los habitantes de esa tierra tan olvidada desde entonces hasta la fecha, pues tuvieran el mismo reconocimiento, la misma voz y la misma participación que los que habitaban las grandes ciudades, México, Valladolid, Guadalajara, Veracruz, etc., ¿no? Entonces, ¿Y aquí qué tanto era letrado Vicente Guerrero? Así, exacto. Claro. ¿Sí era iletrado o no? Una de las grandes controversias, ¿no? En una ocasión había escuchado una conferencia de un historiador, ahora no lo recuerdo, ya tiene mucho tiempo, pero en este coloquio donde yo había visto, hacía una pregunta muy interesante, ¿no? Decía, bueno, pensemos en algo, Vicente Guerrero era arriero, necesitaba comunicarse con las personas, llevar cuentas, pero sobre todo necesitaba llevar cuentas de lo que estaba cargando, ¿no? Porque pues, imagina, hoy en día un comerciante que no tenga conocimiento básico de cuentas. De hecho así empezó, ¿no? Él, cuando empezó a ser arriero, le ayudaba a un tío, ¿no? Y le llevaba las cuentas. Sí, entonces cuando él empieza a hacerse cargo, responsable de estas situaciones, pues necesita forzosamente tener conocimiento para empezar de matemáticas, pero también lo básico de las habilidades lectoescritoras, ¿no? Cuestión de firma, la lectura de lo que lleva. Cuando llegaba a la aduana, pues tenía que reportar Así es, se encuentran las alcabalas, entonces también tenían que trabajar. Aunque lo que pasa es que también, digo, desde hace mucho, había quien sabía hacer cuentas, pero no leer, ¿eh? Pero siempre han sido como que muy abusados con las matemáticas. Sí. Lo básico de menos sí. No, y aparte para enterarse de estos. Fue un cuento sacado por sus detractores, ¿no? Porque ya ves cómo se hizo del poder un poco feito, que eso lo vamos a ver ahorita en la segunda parte. Sí, claro, pero uno puede saber leer y escribir, sí, pero también hay una gran distinción entre comprender lo que se está leyendo. Ya si hablamos en niveles intelectuales de Vicente Guerrero, tal vez no podamos llegar a una respuesta conclusa, ¿no? Porque no tenemos los datos para poder corroborar, ¿no? Bueno, inteligente sí era, porque no, claro que sí. La estrategia se lo la parte de la inteligencia, la parte de las habilidades básicas de escritoras, conocimiento de cuentas necesarias para además un comandante que está dirigiendo, de acuerdo con algunos reportes de la época, hasta 700 hombres. No es una cantidad pequeña. No, eso se podría traducir a unos militares como un batallón. Claro, en aquella época. Entonces, o 2 batallones, casi una división en aquella época en México. Entonces, era una persona que sí tiene ese conocimiento. Se sabe también de que muchos militares y muchas personas que tenían mando pero no tenían capacidades muy avanzadas en cuestiones intelectuales siempre iban acompañadas de sus escribientes. Entonces, Vicente Guerrero muy probablemente también se llegó a tener bajo su mando a estos
escribanos, ¿no? Estos escribientes, estos secretarios que realizaban las distintas proclamas que firmaban bajo su autoridad. O sus cartas entre O las cartas que se Iturbide y él. con todos los mandos realistas, ¿no? Entre ellos Realistas y imperialistas. Ahí yo creo que lo vamos a dejar con esto un poquito, cómo conoce Iturbide y cómo empieza a conciliar con él y cómo es que se encuentra en la ¿Cómo se Tepan. consuma la independencia? Exacto. Para ver pues ya un poco más esta parte importante de Guerrero, ¿no? Nosotros nos ayudan. Pero lo dejamos aquí y pues ya Nos vemos la viene próxima semana. una segunda parte. La segunda Interesante. parte de Vicente Guerrero. Pues seguimos con Carlos Arellano para ver pues Vicente Guerrero y háganos sus preguntas. Personajazo. La verdad que sí. Nos vemos el próximo martes. muchas gracias.